Muy buenas tardes. Bienvenidos, querida congregación, a un día muy especial en la que nos ha traído hasta acá nuestro Padre Celestial. Bienvenidos también a las personas que en base a la tecnología nos están escuchando, nos están viendo. El Señor también haga su obra redentora en cada uno de nosotros. En este tiempo, querida familia, si nosotros doblamos nuestro rostro para agradecerle nada más a nuestro Padre por este tiempo precioso que nos permite llegar hasta acá. Gracias por mantener en nuestro corazón el alabarte, el adorarte, el bendecirte, Padre Santo, en esta santa convocación, que es un día en este tiempo para nosotros, cierre del Shabbat, un gran Shabbatón para el mundo. Padre Santo, gracias, que tu Santo Espíritu sea guiando esta palabra que tiene que ver con lo que tú, mi Señor, nos quieres decir en nuestros corazones. Gracias, amado Padre, en el nombre precioso de Yeshua Mashiach, nuestro Salvador. Amén. Bien, querida familia, en este tiempo hemos estado en la carta de los Efesios, así considerada, y este es un tiempo muy especial, había dicho, porque para las personas que no han podido llegar, ¿sí? Es un tiempo, dije, tan especial para todos nosotros, y se ha hecho ayuno. Pero ese ayuno, querida familia, que no se piense que es solo de comida, porque aquí hemos comido hasta la saciedad lo que el Señor nos ha brindado, ¿sí? Lo que el Señor nos ha dado, su palabra. En este tiempo hemos estado desarrollando, como dije, la carta de los Efesios. Es tiempo de concluir con este mensaje. Estoy hablando de Efesios capítulo 6. Como había dicho, para las personas que no pudieron llegar por A o B circunstancias, debemos entender que esta carta de los Efesios ha sido una de las más doctrinales, y en este tiempo nos ha permitido profundizar la Escritura, reconocer de qué trata la palabra de Dios, en definitiva, que está expuesta en ese libro de vida que para nosotros se llama la Biblia, la Torá para el mundo. En resumen, nosotros en este tiempito, todo lo que es Efesios, vamos al resumen, así rapidito. Hemos entendido todo el amor, toda la profundidad de este mensaje doctrinal. Que andemos de acuerdo al llamamiento que nos ha dado el Señor, porque Él nos pide que andemos ¿en qué? En luz. ¿Pero qué es andar en luz? Andar en luz nos dice que hay 4 maneras que son prácticas, o 4 maneras de practicar ese andar en luz para todos nosotros. Nos dice que debemos propender siempre la unidad. Esto está expuesto en el capítulo 4 de la carta de Efesios. Cuando dice aprender a andar en unidad, nosotros debemos entender que el pueblo de Dios no es solamente Israel, el pueblo escogido. Debemos entender que somos 2 casas, la de Efraín y la de Judá. ¿Y qué es lo que quiere de nosotros el Eterno? Que seamos un solo Israel. Eso lo hemos entendido. Sí, porque es un tiempo de confusión el actual. Tenemos muchas cabezas, llámese religiones, llámese como nosotros congregaciones, en que definitivamente
Yeshua Mashiach no es la cabeza de esa congregación, de esa religión. Pero, amados hermanos, la Escritura nos habla sobre Él. Debemos entender que todo lo que conocemos nosotros como Biblia es cristocéntrica. Al decir cristocéntrica, debemos reconocer, como ya lo hemos hecho, a Yeshua Mashiach como nuestro ¿qué? Salvador. Nos habla también que andar en luz es andar en pureza. Esta carta nos da aspectos prácticos que, si usted lo analiza, obviamente nos está diciendo cómo no debemos andar. Esta carta nos habla de que debemos andar en armonía, ¿sí? ¿Cuál es esa armonía? Desde nuestra propia casa. Se ha dicho acá familia, ¿sí? Venimos escuchando el capítulo 5, ¿no es cierto? En donde nosotros debemos entender especialmente como varones que debemos dar un amor. ¿Qué amor es ese? Si lo hemos entendido, sacrificial. ¿Qué implica ese amor sacrificial? Romper nuestro orgullo, ¿sí? Dejar de lado todas esas condiciones que el mundo nos ha impuesto, digo como varones. Y a las mujercitas, quitar ese estigma que el mundo ha puesto de que no se dejen manipular. ¿Por quién? Por su marido, por su esposo. Definitivamente debemos entender de que el Señor quiere de este amor sacrificial en todo lo que hacemos. Porque algo ya se dijo. ¿Qué es el amor para nosotros? ¿Quién es amor? Entonces, ¿el mundo de qué habla en la actualidad? De un amor pasional, sí. Pero eso debemos entender que es algo pasajero, sí. Es tan pasajero de que definitivamente no es como el amor que nos pide el Señor, que en verdad que es sufrido. Verán que el Señor nos está llamando a amar de esa manera. Y obviamente el mundo nos dispone a otras cosas, ¿sí? En donde hemos dicho el amor pasional, ahora ¿qué ha hecho el mundo? Permitir que, entre comillas, todo eso llamemos amor. Vaya a saber usted que definitivamente eso no es amor, ¿sí? En este tiempito vamos a ver qué es andar en autoridad, ¿sí? Esto lo vamos a ver en este capítulo 6. Lo anterior que acabé de decir es lo que se perdieron, mi querida familia, ¿sí? Esa es la comida espiritual que el Señor nos brindó en este tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a esta partecita en el que concluye el libro de Efesios, así llamada carta, libro. Y tiene que ver con el capítulo 6, que nos habla de andar en autoridad, ¿sí? El versículo 1 del capítulo 6 nos sigue dando, ¿qué le podríamos llamar? Tips, dicen, ¿no es cierto? O sea, consejos prácticos de cómo andar en armonía en el aspecto familiar, ¿sí? Ya vimos cómo andar en el matrimonio, amándose y entregándose en lo que el Señor nos pone, que es, al menos en el matrimonio, somos una sola ¿qué? Carne, así lo dice. Pero dejemos eso ahí.
hecho que eso acabamos de escuchar. Entonces, el versículo 1 nos dice, hijos, y nos vamos a la parte de la familia que corresponde a quién, a los hijos. Ya habló del matrimonio, del amor entre varón y varona, sí, clarito, así nos dice la creación. Entonces dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, a vuestros padres, perdón, en plural, porque esto es justo. Aquí la palabra hijos, hoy día que veo que están nuestros muchachitos. Acá esta palabra, ¿qué significa? Se refiere a hijos que todavía están bajo la patria potestad de quién, de sus padres, ¿sí? Que dependen, viven en casa de sus padres. Y la palabra que aquí está expuesta, obedeced. Definitivamente esta palabra, aunque usted lo dude, es una palabra militar, ¿sí? Que se utiliza en el ejército para obedecer sin cuestionar. En definitiva, como obedecen ¿quiénes? Los soldados. ¿Qué pasaba hace tiempos? Llamemos, bueno, en este siglo nos hablan, y bueno, con un poco de maltrato, que es la generación de cristal. Siglo anterior, ¿qué pasaba cuando retábamos a papá y a mamá? Especialmente varones. Ya vas a ver. ¿A dónde es que nos iban a enviar? Al cuartel, decía. Que te vas al cuartel. Sí, porque, pongámosle la palabra que siempre hemos utilizado, por resabiado, por desobediente. Pero bueno, ahora no conocen de eso nuestros hijos, en definitiva. Pero lo que tenemos que decir es que ese obedecer que nos dice, y está expuesto aquí en el versículo 1 del capítulo 6, tiene que ver con orden, ¿sí? ¿Y qué pasa en el ejército? Si usted duda esa orden, ¿no es cierto que le va a ir mal? Vea, ese es el beneficio que en la palabra de Dios, digo beneficio, para la familia. ¿Para qué? Para formar hijos obedientes, ¿sí? Para que a futuro no tengan graves consecuencias por no saber qué, obedecer. Escucharán, hijos, escucharán guaguas, que llega a ustedes este mensaje, ¿sí? Pero acá viene también el papá, la mamá, que deben asumir ese reto de qué. ¿Cuál es el reto? Saber ordenar, saber hacer que el hijo ¿qué? Obedezca, ¿sí? Y acá en la palabra de Dios obviamente nos dice de que hijos, obedeced en el Señor, ¿a quiénes? A vuestros padres. En esta parte, ¿sí? Debemos entender, papá, mamá, que si nosotros vamos a dar una orden, tenemos que pensarlo primero y ser consistente en lo que estamos ordenando para que nuestros hijos que obedezcan. Y obedezcan a la primera. ¿No es cierto? Este ya parece militar. Sí, señores, obedezca a la primera. ¿Por qué? Porque si usted le deja a nuestros queridos hijos y le estamos repitiendo una, otra vez, tercera, cuarta vez, veda haciendo, porque ahora es así, ¿no es cierto? ¿Qué está formando? Está entrenando hijos desobedientes. Así de fácil. ¿No es cierto que es duro? Porque ahora, claro, hasta la ley, hasta las amenazas de quiénes,
de nuestros mismos hijos. Una suerte de que, como saben decir los pájaros contra las escopetas. Bueno, horroroso. Pero nosotros veamos qué pasa en la palabra de Dios. Nuestro Yeshua Mashiach alguna vez no fue niño. Sí. Querida familia, vamos a ver Lucas. Sí. Capítulo 2, versículos 41 al 52. Esto, ¿para qué? Para demostrar, ¿sí?, de que definitivamente los hijos deben obedecer a sus padres. Había dicho Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52. ¿Sí? A ver si es que nosotros que ya le entendemos y hemos leído la palabra de Dios, ¿de qué nomás habla? Sí, porque está largo, ¿no es cierto? Pero así rapidito, ¿qué nos dice en esencia? Iban sus padres todos los años aquí a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Qué pasó ahí? Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todos que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí debemos entender de que nuestro Mesías ya sabía, ¿no es cierto?, el llamado que él tenía. Estoy ya en el versículo 50, me he permitido, para hacerle un poquito rápido, leer de corrido. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En el 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Atento aquí, ¿qué dice? Estuvo sujeto a ellos, y su madre guardaba en su corazón todo lo que Yeshua Mashiach de niño lo hacía o hacía. Pero a lo que voy es el sometimiento de quién, de nuestro Salvador. ¿A quiénes, querida familia? A sus padres. Entonces, ¿dónde está el problema o dónde está el detalle? Que hasta nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, se sometió a sus padres terrenales. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Nosotros debemos ser consecuentes en reconocer esta parte, porque para nosotros que conocemos de la palabra de Dios, resulta grave que nuestros hijos no hallen gracia delante de Dios y no hallen gracia delante de las personas. ¿Por qué será eso? Simple y llanamente, ¿por qué? Porque no saben obedecer. Entonces esto, papás, especialmente padres, varones, ¿sí?, ¿qué es lo que debemos considerar? ¿Será que solo tengo que ordenar en la casa?
Ah, claro, a mamita, no es que le dejamos de lado. Pero ella con su corazón de madre, ¿qué es lo que hace? Pongámosle rapidito en lo que conocemos. ¿No es cierto? Sabemos decir, malcría a los hijos, porque les permite hacer las cosas que el papá no quiere. Ah, es que, pobre guagua, en este tiempo al menos, que todo es psicológico, tienen que ir a ver a un locólogo, si es que le insultan, les hablan. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Sí? Debemos lograr que nuestros hijos, ¿sí?, estén centrados en lo que dice el Señor, en su escritura, en las escrituras. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, papitos, mamitas? Dando testimonio, dando un buen testimonio, y lo que es más, ya vamos para allá, enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos. Pregunto, ¿si lo estamos haciendo? De ahí que debemos entender que obedecer a los padres, ¿qué es? Es un mandamiento. Aquí niños presentes de nuestra congregación. Obedecer a papito y a mamita, que es que ha sido, es un mandamiento. Continuemos. El versículo 2 nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Entonces el obedecer este mandamiento, atento, tiene una promesa. Nosotros también, los que todavía conservan o conservamos papá, mamá, ¿qué necesitamos? Saber honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Nos encontramos que este mandamiento está expuesto en diferentes libros, así llamados, que conforman nuestra Biblia. ¿Y qué nos dice? Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí la palabra honra en hebreo es kabad. ¿Qué significa eso? Glorificar. Entonces glorifica a tus padres, poniéndole en nuestro léxico, nos está diciendo, sé generoso con ellos. ¿Qué número de mandamiento es este? Por favor. Se me olvidó, ¿cuál era? ¿Aló? Ah, el quinto mandamiento, clarito dice, honrar a los padres. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Ese honrar a los padres, atento, Dios ve que los hijos lo hagan con responsabilidad. ¿Por qué? Porque los padres, ¿qué son? La línea que Dios, sí, puso aquí en la tierra como autoridad. ¿Sí? Dicho de otra manera, es la línea de autoridad que Dios nos puso a todos. Porque algún rato que fuimos niños, fuimos hijos, ahora somos padres. Ah, la parte generacional va alcanzando. Si se quiere espectacularidad, ¿por qué? Porque algunos, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? El tronco
de una gran familia. Mensaje dado y promesa de quién? De nuestro Creador. Entonces, familia, vamos con el versículo 3, dice, para que te vaya bien, concomitante con el anterior, y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Versículo 4. Y vosotros, padres, ahí viene algo bueno, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aló, a ver esta palabrita. ¿Se sigue refiriendo a quiénes? A los varones, papás, 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 papás. Se enfoca más es a los papás, no a las mamás. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa con los papás? A ver, queridos papitos, definitivamente no hay que dejar la responsabilidad de la casa solo a mamita. La responsabilidad es de quién. Aquí estamos viendo, del padre. Que tenemos que compartir, ¿por qué? Tenemos argumentos, ¿no es cierto? Porque somos familia, es el modelo de Dios puesto aquí en la tierra. Listo. Pero la responsabilidad, ¿de quién es? Papás. Claro que puede ocurrir ciertas situaciones en nuestra vida y asume el riesgo, digo riesgo, porque esto está dado para los papás, de cumplir la palabra de Dios. ¿A quiénes? A ustedes, mamitas. Pero ¿qué pasa con los papás? A veces resulta que ser exigentes y ser rudos implica de que eso es criarlos en disciplina. Entonces, mamitas, atento, dejad que papito también haga lo suyo. ¿Y qué es esa disciplina? Es una tutoría, sí, es un entrenamiento que el papá tiene que realizar con sus hijos para que en la práctica, sí, esos hijos crezcan con su ejemplo. Aló, con su ejemplo. Entonces, papitos, mamita, ¿qué es que vamos a hacer, papás? Primero entrena a tus hijos, ¿sí o no? ¿Cómo lo vamos a entrenar? Dándoles nuestro ejemplo. Luego, ¿qué es que nos toca hacer? Enseñar. Pero aquí dice algo grandioso. Sí, ¿cómo es que tengo que criarlos? En disciplina y amonestación, ¿de quién? Del Señor. La Escritura dice algo en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, por favor. Que a veces se nos olvida, ¿sí? Y nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Aló, a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Querida familia, querida congregación, ¿qué nos está diciendo acá? La enseñanza hacia nuestros hijos son las 24 horas del día. Definitivamente, aquí no es que un ratito. Entonces, nuestros hijos, ¿qué van a asumir? Atento, compromisos. Compromisos. Si usted da ejemplo a sus hijos de vivir en el Señor, ellos también lo van a hacer. ¿Sí? Entonces la Escritura algo también nos dice que es fundamental y todos lo reconocemos y lo reconocemos. Proverbios 22:6, ¿qué dice aquí? Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él.
Así es que, padres, mostrémoslos a nuestros hijos la palabra de Dios en la práctica. A veces confundimos y pensamos que nuestra responsabilidad es la educación, la intelectual, llamémosle así, que hace que estamos, según nosotros, garantizando una vida efectiva, si es posible, camino de rosas a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque le hemos estado formando con valores como buen ciudadano. Pero pregunto, ¿le estamos hablando de la palabra de Dios? Esto es lo que nos pide este mandamiento. Perdón, este versículo que se convirtió en mandamiento. Papá, mamá también tiene que escuchar esto. Proverbios 3, versículos 1 y 2, ¿qué nos dice? Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. A ver, hijos, queridos muchachos, hijitos de nuestros hermanos en esta congregación, ¿qué dice que tenemos que hacer? Habíamos dicho ya, honrar a padre y madre, ser obedientes. ¿Qué más dijimos? Papitos, ¿qué dice que tenemos que hacer? Acá decía clarito, enseguidita nos olvidamos, ¿no es cierto? Sí, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación ¿de quién? Del Señor. Entonces nosotros, sí, debemos reconocer que esto es el punto de partida, que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. Claro que es necesario y es importantísimo que tengamos contactos con amistades, convivencias con personas que estudian la palabra. Por eso es importante congregarse. Es como en este tiempo precioso que hemos vivido. ¿Para qué es la congregación? Justo para lo que estamos tratando, edificarnos todos nosotros mutuamente, aprendiendo la palabra de Dios. Sabemos que esta palabra está redarguyendo, tocando corazones. Correcto. ¿Esa es obra de quién? De nuestro Padre Celestial, a través de ese espíritu de santidad que Él ha puesto aquí en nosotros. Siguiendo con los versículos que tiene este capítulo de Efesios, nos habla también de los siervos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Aquí de qué trata? Dice siervos. Definitivamente, acá ser siervo, ¿qué era en la época en que se escribió, en que se dio la palabra de Dios? Es ser esclavos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué les decían a los esclavos que llegaban a conocer, sí, la palabra de Dios? Ejemplo, Pablo, ¿qué les aconsejaba? Que obedezcan y que sirvan de corazón, con entusiasmo. ¿Nosotros qué decimos actualmente? ¿Tenemos o no que servir? Claro que esa palabrita de, a lo mejor siervos, sinónimo de esclavo, no cuadra actualmente, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el componente de acá? Sí. ¿Qué somos nosotros, ejemplo, cuando tenemos un trabajo, trabajamos en una empresa
en una institución. Claro, somos empleados. Pongámosle siervos a la calidad de empleados. Dejo de lado la palabra siervos cuando nos tratamos nosotros, que sí somos ¿qué? Siervos del Eterno. Ahí sí, qué felicidad que me considere siervo, qué felicidad que me diga que soy su esclavo. Pero ¿qué es lo que sucede acá? En nuestros trabajos, a ver, ¿soportamos o no soportamos a nuestros jefes? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Sí? Sin que nos suene feo esta palabra de esclavos. El consejo que nos está dando para este tiempo, ¿cuál es? ¿Sí? Que también debemos servir donde el Señor nos haya ubicado, ¿sí? Como que le estuviéramos sirviendo ¿a quién? A Él. Siempre decimos, ¿no es cierto? Yo quiero servirle a mi Señor ¿con qué? Con excelencia. ¿Y por qué refunfuñamos de nuestro trabajo? Si Él nos ubicó ahí. Entonces, insisto, estamos hablando de siervos. En la antigüedad, ¿qué pasaba con un siervo? Había dicho que eres esclavo, así rapidito. ¿Esclavo de quién se convertían? ¿Será que ahí había alguien que decía, no, el patrón, que esto? En la palabra de Dios más hace símil al hecho de que yo tengo que pagar una deuda. ¿Sí? Y me convertía esclavo. Y por eso, ¿qué es lo que sucede? Cuando en la actualidad dice de que, a ver, me voy y me endeudo nomás en lo que quiera, por ahí cruzo el chulquero como necesito. ¿En qué se convirtió? En esclavo. Si ponemos como símil lo que ocurría antes. Pero ¿qué pasaba con los esclavos? Que eran siervos del Señor. Pero del Señor, ¿qué? Al que tenían que pagar lo que les había dado. Les recuerdo algo que en la palabra de Dios está, de que a lo mejor les tocaba trabajar 6 años, ¿no es cierto? Y en el séptimo, ¿qué era? Remisión de deudas. Para que tengan idea de lo que pasaba en la época a lo que se refiere la palabra de Dios. Ahora vamos a ser esclavos, pero el tratamiento no es como anteriormente lo estamos diciendo. Pero ser esclavos del Eterno, eso lo debe buscar ¿quién? Usted, lo debo buscar yo. Qué lindo, ¿no es cierto? Que el Señor me considere ¿qué? Ahí sí digamos en letras grandes, esclavo de Él. El siguiente versículo, ¿qué nos dice? Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aló, querida familia. Aquí debemos entender que cualquier cosa que hagas, así piensas que no tiene fruto, el Señor te va ¿qué? A recompensar. El Señor va a recompensar, pero ¿por qué nos va a recompensar? Vean facilito, venimos de algún detalle anterior. Por ser obedientes ¿a qué? A su palabra. Si nosotros nos consideramos siervos, esclavos, esclavos del trabajo, ¿será que el Señor en su momento, Él mismo va a ser sacándole de donde es esclavo y le pondrá en otra condición? ¿En qué condición? En condición de Señor.
Vean. Continuemos. El 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Habla tanto para el amo y para el esclavo. Aquí, cuidado. Cuidado, familia. Cuando usted está, uno, en eminencia, dos, es dueño de un negocio, es dueño de una empresa. ¿Y qué tiene? No tiene esclavos, tiene empleados para este tiempo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Deja las amenazas, nos dice aquí clarito. O sea que el Señor, ¿de quién es? Es de todos. Tanto del esclavo, como había dicho, como de quién, del amo. Entonces, para Él clarito no hay acepción de personas. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos entrando a lo bueno, ¿sí? ¿Qué nos dice el Señor? Acá nos está diciendo, en esta parte, que nosotros no somos nada si no tenemos la fuerza de ¿quién? De nuestro Creador. Zacarías capítulo 4 versículo 6, ¿qué nos dice? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Por qué nos dirá el Señor que nos fortalezcamos y en el poder de la fuerza de Él? Porque como un buen padre, ¿qué está haciendo? Formando para lo que viene. Nosotros debemos entender de que vamos a hablar a partir de este momento de una guerra que nosotros tenemos. Atento, ¿sí? Y para eso, ¿qué debemos ser? Fuertes. Nosotros en esta parte debemos revestirnos, ¿sí? Revestirnos, me estoy acá trabando, de aquel que nos redimió, ¿sí? Romanos 13, 14, ¿qué nos dice? Nos dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Habíamos dicho que nosotros vamos a reconocer de que vivimos en guerra. ¿Y esa guerra qué es? Guerra espiritual. Versículo 11 dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Alguien va a decir, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios deja que tengamos esta clase de enemigos, de adversarios, que están todo el tiempo viendo en qué nos agarran y cómo nos destruyen? A ver, familia, así nos hemos puesto a pensar. Nosotros debemos entender que así como nuestro Creador tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, hay poderes, ¿sí? Y verán que es poderoso, ¿no es cierto? ¿Quién? El diablo, que tiene un plan trágico para nosotros. ¿Pero para quiénes será? Para los que no andamos en el Señor. Entonces así es nuestra vida. Así como Dios nos bendice, también hay alguien que desea, insisto, destruirnos, matarnos, vean, condenarnos. ¿Qué dice que anda como, qué es? León rugiente, ¿no es cierto? Y si nos vamos a contestar, ¿por qué permite Dios esto? Familia, porque el Señor
nos está, ¿qué? Si hemos escuchado, formando carácter. Es para que nosotros nos fortalezcamos. Si nosotros somos personas débiles y no salimos y no damos un paso en firme, fuera de nuestra comodidad, ¿qué sucede? Que todo nos parece perfecto. A lo mejor somos prósperos y a los ojos de lo que sucede en el mundo nos va bien. Pero aquí tengamos cuidado, tenemos que analizarnos nosotros mismos como nos manda el Señor. Porque si le agradas al mundo y este mundo te recibe increíblemente, familia, tenemos que preocuparnos porque puede que no seamos hijos de Dios. ¿Aló? Tenemos que preocuparnos. Sí. La oposición que ocurre en nuestras vidas, ¿cuándo asoma? ¿Cuándo viene? Cuando el Señor nos está dando mayor revelación. ¿No es cierto? Nosotros estamos en el Señor. ¿Qué nos está haciendo? Quitando un velo. Sí, nos está dando revelación. Esa revelación, ¿por qué viene dada? Porque el Señor nos está aquí entrenando. Voy a dejar de lado lo que dije, formar carácter. Pero ¿cómo forma ese carácter? Entrenándonos para que nos fortalezcamos. Porque nos quiere encargar una misión que más grande. Entonces nosotros siempre, y no es que solo hemos escuchado, porque nosotros también lo hemos hecho, nos quejamos porque a mí, porque me va tan mal, porque estoy pasando esto. ¿Qué debo yo hacer? Gozarme en el Señor. Atento, voy a decir algo. Gozarme en el Señor, ¿por qué? Porque me está tomando en cuenta. Así de fácil. Porque esas pruebas que está enviando tienen una misión más grande para quién. Ahora sí, para su siervo. Tenemos que verlo de esa manera. En la vida, ¿qué ocurre? Hasta en el mundo. Cuando un entrenador ve que alguien tiene un potencial para llegar lejos, ¿no es cierto que le da durísimo en los entrenamientos? Le exige más. Así es que no le hace la vida fácil al deportista, llamémosle así. Porque ese entrenador le va a exigir más. Pero ¿qué está sucediendo ahí? Yo debo aceptar que sí quiero ese nivel. En el mundo llegar a las grandes ligas, ¿no es cierto? Pero acá debemos entrenar duro, escudriñar la palabra de Dios. Y si en base a la palabra el Señor nos va a zarandear, hay que ser agradecidos. Porque el Señor, ¿qué es que está haciendo? Vea tomándonos en cuenta. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Atento, querida congregación. Esto es fundamental que entendamos, ¿sí? Entender que la oposición que tenemos, ¿sí? Entender de que las personas que nos rechazan no es muchas veces porque ellos quieren, simple y llanamente que es una oposición espiritual. Ahí están funcionando todo lo que nos dice la palabra de Dios. Vean,
son estas potestades. ¿Y en qué momento nos vamos a librar de esa amargura y el resentimiento contra esas personas? Simple y llanamente, cuando reconozcamos de que todo esto, ¿de parte de quién viene? Del enemigo. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender que tenemos una lucha espiritual. No la podemos ver, pero existe. Y es la que menos entendemos. Entonces, nosotros al menos así rapidito, reconocer que acá nos habla de los principados. Los principados, ¿con qué tienen que ver? Sí. Con poderes, nos dice a nivel regional de países encargados de ciertas zonas. ¿Sí? Por eso hay países que tienen diferentes problemas, o sea, no sería lo mejor que lindo y bonito, ¿no? Sobre la tierra todos los países tener los mismos problemas, dar las mismas soluciones, pero no es así. Entonces, ¿qué hay ahí? Principados. Cuando hablamos de las potestades, nos dice que son poderes a nivel más particular. ¿Quién se opone contigo al tratar de obstaculizar algún plan al que el Señor te está llamando? Entonces, ¿qué es lo que nos ataca a nosotros? Confrontémonos, son potestades. Las huestes, porque nos habla también de huestes, dice que son multitud de ejércitos que controlan la parte política, vea usted, ¿sí? Pero todo esto está sujeto ¿a qué? A ver, querida familia, les recuerdo algo, todas estas están sometidas, todas estas ¿qué? Principados, potestades, sometidas ¿a quién? Hebreos capítulo 2, versículo 8. ¿Qué nos dice? Todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. ¿Quién es él? Ahora, sin embargo, no vamos todavía todas las cosas sometidas a él. ¿Quién lo sometió? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. ¿Quién habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades? ¿Quién está a la derecha del Padre? Ya nos olvidamos. Nuestro Yeshua, nuestro Salvador. ¿Sí? Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. ¿Cuál es ese día malo? Aquí se escuchó algo. Día malo. Es este tiempo, el tiempo presente, el tiempo en que reina la oscuridad. ¿Qué domina actualmente? Vean la falta de luz, la falta de conocimiento. ¿Falta de qué? Falta de la Torá. ¿Qué necesitamos nosotros de esa luz que nos da la palabra de Dios? Para que cuando venga el reino, estemos firmes. Versículo 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? Isaías 59, 17, ¿qué nos dice? Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Quién nos cubre? ¿Quién nos da esa fortaleza? El que sometió ¿a quién? A las potestades. Pero si no le buscamos, familia, vamos a saber
entrar en una lucha desconociendo la palabra de Dios? No, mejor no lo haga, porque hace un momentito que dije, el enemigo ¿qué hace? Nos zarandea, así de fácil. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Ceñirnos de la verdad. Juan 8:32, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es esa verdad? Eso sí saben, ¿no es cierto? Ahí sí ya no les digo. ¿Cuál es su verdad? Andar en las escrituras, en los mandamientos, en la palabra de Dios, la Torá en definitiva, cíñete en la verdad de lo que dice esa palabra. ¿Sí? Siguiendo, y calzados los pies en los aprestos del Evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Que en nuestro corazón esté esa disposición y esa predisposición, familia. ¿De qué? De que por donde vayas, por donde estés, hablar y manifestar el mensaje de quién? De nuestro dueño y Señor, nuestro Creador. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Amén. Sí. Ese amén ni suena. Ya, qué lindo, sí están haciendo. Sí están haciendo lo que el Señor nos envió a realizar. 16, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí, ¿qué debemos entender? Que debemos apagar los dardos del maligno, ¿pero cómo? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo va a huir el diablo de vosotros? Si no conocemos la palabra de Dios, no queremos desarrollar. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, ¿quién nos está guiando? El Espíritu de Santidad del Ruach HaKodesh. Hágalo. Para que el enemigo, ¿qué dice que va a hacer? El diablo se va a resistir y va a huir de todos nosotros. Amén. Ya ven, ya mismo termino, ratito. Aquí estamos llenos, la vianda es buena a nivel espiritual, pero nos da hambre, dicen, ¿no es cierto? Ratito, ya acabamos. ¿Una hora más será? Bueno. El 17 dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Acá hay que entender algo que es fundamental. ¿Yelmo qué es? El casco. ¿Sí o sí? Sí hemos visto esas películas donde ¿qué pasaba con los que justo están vestidos con esa armadura? Tienen un yelmo, ¿no es cierto? ¿Pero qué cuidan? Cubren su cabeza. De repente por ahí una espada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con este yelmo? Querida familia, hay que cubrir nuestra cabecita, sí, para que no haya tormento, no nos atormenten nuestros pensamientos. ¿Qué hace el mundo ahora? Confusión. ¿Cómo te debes mantener? Con el yelmo de la salvación. ¿Creyendo a quién? A Yeshua Mashiach como tu Salvador. Facilito, ¿no es cierto, familia? Pero tenemos que creerlo. Y la espada, eso ya ni les digo, porque ustedes saben, están con sus espadas. No, es que ahora es como de Star Trek. ¿Cómo son? Son de neón y está aquí. La espada, familia, ¿qué es? La palabra de Dios. Hebreos 4:12, solo para que se recuerden. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de que dice de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí sí hay que decir, wow, que sí de esa palabra de Dios. Y el amén, hambre mismo es, ya le seguimos, ya llega. El versículo 18 que nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo, solo este versículo, nos vamos a pasar unas 2 horas, ¿sí? No, si es que me permiten, ya les veo que están desmayando. Y eso que estamos con tapabocas, vea, yo les veo. Pero bueno, ¿qué sucede aquí? La oración, sí. ¿Qué debemos nosotros hacer? Buscar, realizar una oración en el Espíritu. ¿Y ahora qué es eso? ¿Qué sucede? ¿Cómo estamos orando, querida familia? Así rapidito, como nos enseñaron nuestros ancestros. Claro que ahora ya hemos dejado de utilizar la manito. ¿No es cierto? Pero seguimos confundiendo la oración, pues, que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuál es esa oración? Si nos dice en el Espíritu. La oración espiritual dice con gemidos indecibles. ¿Pidiendo qué? Poder. Sí. ¿Poder a quién? A nuestro Creador, para que nuestros ojos puedan ver más allá de lo que vemos. Y ahora han de decir, ¿y ahora qué es con qué se come, no es cierto? La oración en el Espíritu tiene que ser para que cuando oremos no se quite nuestra circunstancia, atento familia, sino que en fe debemos pedir ver más allá. ¿Qué estoy diciendo? Que nos gusta esas oraciones que, ¿cómo se llaman? Porque hoy día también hasta se puede orar por internet, todo, ¿será cierto? No, es que así es. Me van a decir tecnología, sí. Pero familia, la oración que quiere el Señor es la nuestra, que lo hagas de todo corazón. Es más, aquí nos habla de algo que es fantástico y no lo hacemos. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Perseverancia, orar siempre. ¿Qué más? Y súplica para todos los santos. A ver, ¿dónde están los santos? ¿Aló? Entonces ahí aparece lo que nosotros conocemos como oración intercesora. Tenemos que orar por nosotros. ¿Sí? Por todos. ¿Qué pensaban que los santos son solo los que están en el cielito? Nadie ha llegado allá. El único, ¿quién dice que es? Yeshua Mashiach. Él sí es santo. Vamos concluyendo. Ya lo pide el público. Versículos 19, 20, 21 y hasta el 24. Voy a leer de corrido, ¿sí? Y nos dice el 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí voy a hacer una pausa así rapidito.
Cuando usted va a conocer o hacer conocer la palabra del Señor, ¿qué debe hacer? Orar. Pedirle que el Espíritu de Santidad le acompañe, le sea que dice acá, que me permita abrir la boca, pues, porque de mi boca, ¿qué va a salir? La palabra de Dios, lo santo. Y esa debe correr como ríos de agua viva, dice. ¿Y quién es el que permite? El Señor, a través de su Santo Espíritu. En el que dice, por el cual soy embajador en cadenas. Esto se refiere a quién? A Pablo, que estaba preso. Que con denuedo hablé de él, como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Bueno, Tíquico, de repente, no se me confundirán, es el mismo que llevó las cartas a los colosenses y a la carta de Filemón, junto a quién, si hemos escuchado, Onésimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fueron los que llevaron todas estas cartas desde la prisión que escribió quién? Saulo de Tarso. ¿A quién? Hacia sus destinatarios, en este caso los efesios, ¿sí? El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Atento, aquí dice amor con fe. ¿Qué quiere decir? Con conocimiento y enseñanza de la palabra de Dios. Yo puedo decir, uy, el amor que le tengo a mi hermano, pero le estoy hablando de la palabra del Señor. Verán que acá dice clarito el amor con fe, con fidelidad a la palabra de Dios, viviendo en la palabra de Dios lo que está escrito. Entonces, ¿este amor cómo va a ser? Con enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Amén. Ya acabo. La gracia sea con todos los que le aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pero todavía hay más. Para concluir, querida familia, debemos entender de que esta gran carta, ¿sí?, que hemos dicho que es doctrinal, esta carta arroja luz sobre la naturaleza de la vida espiritual que enfrentamos nosotros diariamente. Sí, ustedes tienen chance de leer, releer. Atiendan a esta carta. Nuestro gran combate, ¿contra quién es? Contra fuerzas espirituales, atento, no contra seres humanos. Grande es la protección y los recursos con los que Dios nos ha provisto para enfrentar al enemigo. Por lo tanto, mantente listo para el combate espiritual. ¿Ya saben cómo mantenerse listos? Verán que acabamos de decir. Y ustedes dijeron amén. Ah, no, pero era por hambre, ¿no es cierto? Ya. Reconoce que tus enemigos demoníacos están detrás de muchos de los que salen a tu encuentro para dañarte. Y de eso va a haber mucha gente, mucha persona que trate de hacer eso. Cada día cúbrete conscientemente con la armadura de Dios. Pone a tu disposición, aprende y comprende la naturaleza de esta protección divina. Entrégate con constancia y fe a la oración. Deja que Dios cambie las oraciones de tu vida en una vida de oración. Como siempre, querida familia, aspiro que el Señor haya tocado sus corazones. Si queremos más, ahí tienen la espada. De repente es de Efesios. Ahí sí, amén. Doblamos nuestra cerviz un ratito y le decimos gracias, amado Padre, por este tiempo precioso que concluye con esa palabra que nos permite acceder a tu gracia, a tu misericordia.
Padre bueno, te pido que tu gracia y paz esté con todos nosotros, como congregación, las personas que nos están viendo a través de la tecnología. Y Señor, sé tú haciendo tu obra, bendiciendo la vida de nuestro pastor Galito Aldaz, en donde nos esté mirando, que la gracia y misericordia de nuestro Padre esté con él. Todo esto en el nombre de Yeshua Mashiach, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, familia. ¿Ya? ¿Ya está?